Muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, Ruth. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a través de su director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien les da la más grata bienvenida a esta conferencia virtual en el marco de nuestro ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública, espacio académico que cada semana reúne a profesionales y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nos motiva contar esta tarde con la participación de todos ustedes, demostrando interés por profundizar en temas de alta relevancia para el ejercicio de una administración pública eficiente, respetuosa de derechos fundamentales. En esta oportunidad nos convoca la conferencia titulada de la fiscalización al procedimiento sancionador, límites legales y garantías. El propósito de esta actividad es analizar el tránsito de la labor fiscalizadora de la Administración hasta la eventual imposición de sanciones, en el marco del respeto al debido procedimiento y los derechos de los administrados. Se abordarán los fundamentos normativos, principios que rigen la potestad sancionadora del Estado y los límites legales que garantizan la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de las sanciones. Asimismo, se reflexionará sobre los estándares jurisprudenciales y las buenas prácticas que fortalecen la actuación de la Administración en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y sancionadoras. Para ello, contamos con la participación de un destacado especialista, el doctor Cristian Silva Romero, a quien agradecemos mucho por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. A continuación, daré lectura brevemente a un extracto de su reseña profesional. El doctor Silva es abogado por la Universidad de Piura y magíster en Derecho Administrativo y Regulación del Mercado por la misma casa de estudios. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad de Córdoba en España y cuenta con diversas especializaciones en regulación y competencia, protección de datos personales y empleo público y regímenes disciplinarios. Es profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, donde dicta los cursos de Derecho Administrativo, contratación pública y principios de organización del Estado, además de desempeñarse como servidor público en distintas entidades estatales. Ha sido reconocido con el premio Jóvenes Administrativistas por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y ha participado como becario del programa Jóvenes Abogados por el Estado de Derecho en América Latina de la Georgetown University. Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas, entre ellas el libro La fiscalización administrativa, naturaleza, garantías y proceso. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma deben permanecer como mínimo el 90% del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la ponencia, que tendrá una duración aproximada de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas y o consultas que realicen en la opción preguntas y respuestas de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido invitado por su valiosa contribución académica. Doctor Silva, bienvenido a los miércoles de gestión pública. 1086 personas lo escuchan atentamente. Les doy el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jimmy, por la introducción, a Ruth, a Julio, que también están en la organización, y sobre todo al Centro de Estudios, quien muy amablemente me invitó a ser parte de los miércoles de gestión pública, una actividad que ya venía siguiendo desde hace varias semanas, incluso ya meses. Es una iniciativa sumamente importante que nos permite estar actualizado a los colegas, a los abogados, pero no solo a los abogados, porque ya sabemos que este mundo de la administración es multifacético, multidisciplinario, así que todos nos enriquecemos. Seguramente las preguntas que vienen posterior a la ponencia también van a servirme a mí para seguir actualizado. Muchas gracias, Jimmy. Entonces, si se me permite, voy a compartir pantalla para dar inicio. Dame un segundo. Ahí estamos. Muy bien. Igual en cualquier momento me interrumpen si es que la conexión no es tan buena, si me voy por algún momento, si se entrecorta, para buscar una mejor posición o buscar solucionar el tema. Ya, muy bien, estimados colegas, estimados servidores públicos, abogados, público en general, estudiantes, ¿no? Que pueden estar ahora mismo conectados siendo las 3
y 11 de la tarde, eh, un horario seguramente algo, algo, algo complicado también para muchos profesionales que cierran un poquito su almuerzo y no es lo óptimo, no es lo ideal ingresar a una charla de derecho, ¿no? El derecho que a veces se puede tornar un poco aburrido, pero bueno, para superar este impasse, esta natural limitación, vamos a tratar de hacer esta, esta ponencia, esta exposición más o menos dinámica. Creo que el tema nos ayuda bastante, porque hablar de derecho administrativo, que este tema que tienen en pantalla es uno de derecho administrativo, no es de los más comunes, ¿no? No es de los temas de siempre, ¿no? En la gestión pública, que es una noción un poquito nueva, novedosa, de lo que antes se podía entender como el derecho administrativo, y la gestión pública es una vertiente más anglosajona de lo que en el derecho administrativo se conocía en la Europa continental, como ustedes, la mayoría de colegas sabrán, y que ya no solamente se enfoca en lo justo que puede traernos esta rama del derecho, ¿no? Cuando solamente nos enfocamos en lo justo, podíamos conversar sobre el acto administrativo, sobre el procedimiento, sobre la caducidad, sobre la sanción, em, en fin, ¿no? Lo más cercano a las actividades de justicia. Pero luego esta vertiente de gestión pública, y por eso creo que está muy bien puesto este nombre de miércoles de gestión pública, entonces está bastante bien puesto porque la gestión pública tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Tiene una visión mucho más, una visión multidisciplinaria, entendiendo que en el derecho administrativo lo jurídico es un criterio importante, pero no el único, ¿no? Es quizá un criterio que convive con muchos otros, como por ejemplo la estrategia, la eficacia, la eficiencia, la economía, la celeridad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos a ver que justo en esta actividad que vamos a conversar, de la que vamos a conversar hoy, que es la fiscalización, lo jurídico tiene un rol preponderante, importantísimo, pero no es el único, ¿ya? Y de hecho, eh, a criterio personal, eh, em, el derecho administrativo tiene mucho más de técnico que de jurídico, pero ya esa es una cuestión, una opinión mucho más personal y de la que seguramente nos quedaríamos hablando horas de horas y bueno, si tengo oportunidad de conocerlo, seguramente ya podremos conversarlo. Pero por ahora nos sujetamos a la fiscalización y su relación con el procedimiento sancionador, que es justamente de lo que se me pidió conversar el día de hoy. Entonces, fiscalización y sanción, ¿no? Son dos términos em, que históricamente, que de manera casi inconsciente, en el Perú siempre han estado muy ligados, ¿no? Y creería que no solamente en el Perú, seguramente en toda América Latina, justamente por influencia europea continental, ¿no? Que nuestro derecho administrativo tiene mucho de español y el español tiene mucho del francés. Entonces, eh, hemos sido contagiados de los mismos beneficios, pero también de los mismos prejuicios, porque hasta antes del año 2016, si ustedes no me dejarán mentir, en el derecho administrativo peruano, la fiscalización se entendía como la fase previa, como un preludio al procedimiento sancionador. Es decir, se entendía que quien fiscalizaba, que una autoridad fiscalizadora, lo que hacía era entrar al negocio, a la empresa de un ciudadano, de un empresario, con el objeto de buscar pruebas incriminadoras para luego iniciar un procedimiento sancionador. Ese era el enfoque antes del año 2016. De hecho, no teníamos, porque es que el 2016 es un año clave para la fiscalización, porque fue a partir del año 2016, ustedes recordarán, que se introdujo el concepto de fiscalización y algunas características, límites, una regulación importantísima en nuestro tubo de la LPAG, ¿no? En nuestra ley 27444.
es el año 2016 un año clave que le brinda una regulación como en pocos países, ¿no? De hecho, siempre se ha escuchado a los españoles decir que envidian la regulación de fiscalización, la regulación general de fiscalización que se tiene en el tubo, que ellos no tienen. Bueno, pues entonces hasta antes del año 2016 es que la fiscalización, como no tenía un régimen general, la fiscalización era lo que los tribunales administrativos decían, porque ustedes saben que la mayor parte de, eh, de criterios, de pronunciamientos, de fuentes del derecho administrativo que bien deberían ser judiciales, sentencias, en el Perú la mayoría son de tribunales administrativos. Eh, es un derecho administrativo construido por profesores y por la propia administración. Tenemos mucho de ese influjo europeo continental en que la administración, en que juzgar a la administración también es administrar. El control administrativo en el Perú, y eso es un poco una opinión y un poco una constatación, ustedes podrán tener otra opinión, una opinión distinta. El control principal de la administración, sí, la Constitución nos dice que es el Poder Judicial, ¿no? Pero en la práctica eh, no muchas controversias van al PJ, ¿no? Terminan siendo resueltas a nivel de apelación o de revisión administrativa, y ahí están los principales precedentes, pronunciamientos, guías, criterios orientativos para los operadores de la administración. Entonces, sí, somos un país formalmente de control judicial, de justicia delegada, como se le llama en la teoría, y en ese sentido, algunos dirían, oye, ese es un modelo anglosajón, ¿no? El de justicia delegada. Pero en la práctica, tenemos un activismo administrativo a nivel de control. Entonces, por eso es que antes del año 2016, yo les decía que la fiscalización era lo que decían los tribunales administrativos, y obviamente que los tribunales intervenían en las segundas o en las etapas de revisión nacidas de un procedimiento sancionador, y es por eso que la fiscalización tenía ese enfoque puramente punitivo. Y luego por eso es que también cuando uno quería zafarse de la fiscalización punitiva, cuando uno quería entender la fiscalización con otras finalidades, como herramienta para otras finalidades, el legislador tenía que inventarse otros nombres, ¿no? Por eso es que en leyes de 2010, 2014, 2012, 2009 empiezan a diferenciar entre fiscalización y supervisión. No, hay muchos ejemplos de eso en las leyes de OEFA, las leyes de SUNEDU, por ejemplo. Distinguen entre la fiscalización, que es ya les decía, el preludio a la etapa sancionadora, era una fiscalización con enfoque punitivo, y la supervisión, que era más bien la pariente, la prima, amigable de la fiscalización, ¿no? En la que sí podías educar, podías informar, podías ir con otros fines distintos a la sanción. Entonces, con este advenimiento del decreto legislativo, si no estoy mal, si no estoy recordando mal, creo que fue el 1276 en el año 2016, ahí me corrió, o el 1272, no estoy recordando bien, pero ustedes sabrán que en el año 2016 fue este punto de quiebre en el que se uniformizaron todos los términos, o al menos esa fue la idea del legislador, ¿no? Uniformizar toda esta maraña de términos de fiscalización, supervisión, vigilancia, inspección, etcétera, etcétera, ¿no? Que pesquisa, ¿no? Que se puedan utilizar según el sector que corresponda, y todo es fiscalización, y ya vamos a ver que no únicamente tiene fin punitivo, ni siquiera es el principal. De eso va un poquito esta exposición, ¿ya? Pero aquí tengo que apuntar un prejuicio. Claro, lo del enfoque sancionador era un prejuicio anterior al 2016, pero este nuevo marco jurídico a partir del 2016, si bien tuvo su efecto totalmente bueno, favorable, porque uniformizó, porque dio garantías mínimas, porque dio seguridad jurídica,
no solamente a los operadores, sino a los ciudadanos y a los empresarios que ejercen en la vida económica. Pero también generó un efecto que yo tampoco aplaudo. No, no es un efecto que yo considero em, totalmente favorable, que fue el efecto totalmente contrario al enfoque punitivo, que fue llevar a la fiscalización a entenderse como una fiscalización que es pedagógica y que naturalmente era la vertiente, la versión, el enfoque eh, que más convenía a los despachos de abogados, ¿no? Claro, cuando ya se estatuyó, cuando ya se legisló esta modificación en el 2016, se empezó a señalar que la fiscalización era una forma de llegar al ciudadano para llevarlo al cumplimiento normativo de la mano, ¿no? Informarlo, comentarle, estás haciendo esto mal, y luego pues solucionar los temas sin necesidad de llegar al procedimiento sancionador. Yo les digo ahora que ni uno ni otro, ¿no? O sea, la fiscalización no es ni un preludio sancionador, ni tampoco una actividad pedagógica de profesores de derecho administrativo, sino pues los profesores seríamos los fiscalizadores, ¿no? O mejor dicho, ni solamente lo uno ni solamente lo otro, porque ya veremos que la fiscalización debe ser de las actividades más ricas que tiene la administración pública, más útiles. Es una herramienta multicolor, multiusos, ¿no? Es una herramienta que de todas maneras que nos va a servir para sancionarnos, tenemos que alejarla totalmente de la sanción porque hay situaciones que necesariamente tienen que terminar en la sanción. La sanción existe por algo, ¿no? Cumple un fin en el ordenamiento jurídico, no es que con la fiscalización del 2016 ya haya sido eliminado todo el enfoque sancionador, ¿no? Siempre escucho por ahí algunas voces querer, no sé, pues apaciguar o quitar el régimen de multas es que cada uno cumple su finalidad, ¿no? No es que con la existencia de uno ya la otra no tiene que existir, ¿no? Cada uno tiene un rol en este ordenamiento jurídico, pero tampoco podemos decir que únicamente es un elemento informativo. Sí, muchas veces cumplirá este rol informativo pedagógico, pero bueno, ahí también hay muchos autores internacionales, nacionales, que opinan pues que el Estado no puede suplir el rol del abogado, ¿no? Del despacho de abogados, del asesor jurídico en el sector privado, ¿no? Si una empresa quiere conocer cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones respecto a la ley, cómo ir, está de moda, ¿no? Está de moda el compliance, ¿no? Y tú eres un empresario más o menos grande, mediano, que quieres salir bien parado del ejercicio profesional y quieres que tu empresa continúe y produzca y tenga los menos líos posibles con la administración pública, pues para eso no está la fiscalización, para eso está tu estudio de cabecera, ¿no? Entonces, también con pinzas y con límites el rol pedagógico de la fiscalización. Muy bien, entonces esto lo estoy planteando como, a mi criterio, prejuicios anteriores al 2016 y también post-2016, para que no nos quedemos con que la fiscalización es únicamente lo uno, únicamente lo otro. En principio, y aquí ya empiezo a poner un poco de los conceptos, un poquito de lo que yo entiendo que es fiscalización, ya no solamente basándome sobre lo que constaté, lo que encontré en algún momento cuando hice la investigación, es que la fiscalización sí es una herramienta, eh, tiene muchos fines, sirve a algo más. Una herramienta es algo utilitario, ¿no? Una cosa que sirve a algo más. Sí, tiene ese rol. Es una herramienta porque nos puede servir para conocer, para educar, para informar, para regular, para sancionar y para registrar. Mm, De hecho, vamos a entrar a conversar seguramente en estos minutos que la fiscalización, como es una actividad sensible de la administración pública,
Es decir, como si estuviéramos hablando de nosotros, las personas, los seres humanos, que nuestras actividades sensibles nacen de nuestros cinco sentidos. Nosotros escuchamos, oímos, vemos, palpamos, degustamos, y nuestros cinco sentidos son nuestras herramientas para cumplir finalidades, ¿no? Seguramente para poder, eh, no sé, pues componer una canción, para escribir un libro, nos servirá pues la mano para teclear, etcétera, etcétera. Nuestros sentidos son herramientas al cumplimiento de los fines del ser humano. Lo mismo sucede con la fiscalización respecto de la administración pública. La fiscalización es su puerta de entrada, son sus cinco sentidos. Es la parte, la vertiente mucho más personificada de la administración. Es el enfoque mucho más material. Nos alejamos un poquito y esta ponencia va a constar sobre eso, de alejarnos un poquito de lo jurídico y de meternos un poquito más en lo material, en lo sensible, en lo social, lo técnico, porque estamos hablando de los ojos, de los oídos, de las manos, de la administración, tomando conocimiento de la realidad. Y por eso es que su primera función, y aquí está incluida en la lámina, es que es una función de conocer, es una función de instruirse, no en el término sancionador, porque a veces confundimos la instrucción como la etapa instructora, no, en el sentido amplio de la palabra. Instruirnos es hacernos del conocimiento, formarnos un juicio, pero que no es un juicio puesto en papel, sino solamente formarnos una noción, una idea en la cabeza de lo que está sucediendo en la calle, de lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, para eso, en primer lugar, nos sirve la fiscalización como una herramienta de tipo sensible, de tipo sensitivo, de tipo material. Es un hacer, es un contacto directo y por eso es que vamos a ver, es una actividad material, porque la fiscalización es aquel fiscalizador de la Dirección General de Medicamentos tocando la rugosidad en la que viene un empaque de un jarabe de tos para ver si cumple con las condiciones, o también el policía de tránsito con el alcoholímetro en un operativo a las 12 de la noche en la vía expresa. Eso es fiscalizar, ¿no? Eso, y ahí a través de estas técnicas que pueden ser bien organolécticas, como se les dice, ¿no? A través del uso de los cinco sentidos, pero también pueden ser tomar conocimiento, instruirnos a través de la técnica, ¿no? Con estos aparatos que nos ayudan a formarnos la noción de la realidad en la cabeza, ¿no? Eh, los alcoholímetros, ya les decía, ¿no? Los sonómetros, que seguramente los utilizan las municipalidades para ver si no superaste los límites permitidos. em, los los aparatos para medir calidad de aire, calidad de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos va a servir como el enfoque sensitivo y para cumplir con esta función de conocer, con esta finalidad de conocer que tiene la fiscalización. Y luego sí, también puede educar, ¿por qué no? La fiscalización puede guiar al cumplimiento normativo, el hecho es no llevarlo al extremo, ¿no? Pero obviamente que puede cumplir un fin educativo, porque si en una fiscalización la autoridad recibe consultas por parte del fiscalizado o de un ciudadano por ahí, pues obviamente que tiene que guiar, pero no es una guía de estrategia, porque no somos el despacho de abogados del supervisado, del fiscalizado, ¿no? Es es una educación, es una información puramente objetiva y descriptiva de lo que dice la norma, de los deberes que establece la norma, y quizá por ahí también de lo que han dicho los tribunales y ya está vigente y debería ser conocido por todos, ¿no? Si te preguntan, oye, ¿qué deberes tengo? Mira, tienes los que están establecidos en el artículo 150 y por si acaso también te recomiendo analizar esto que dijo el tribunal del sector para que estés al tanto de lo último. Ah, está bien, pero luego pues que la educación o la información llegue
al nivel de hacer un consejo de estrategia que presenta lo mejor a esta, de esta manera, presenta el último minuto, o más bien presenta un plan, o salvo que la misma norma prevea que esas formas son las que debe cumplir el ciudadano, pues al fiscalizador no le corresponde hacer consejos de estrategia, ¿no? Porque luego también ahí hay un conflicto de interés, ¿no? Obviamente. De hecho, esta función educativa, informativa, que ahora sí vamos a la siguiente función, que es la función informativa, se parece al fin educativo y se parece también a este deber de información que está en el tubo de la LPAG, ¿no? Un procedimiento administrativo también puede iniciarse no solamente para solicitar licencias, autorizaciones, sino también para absolver consultas, ¿no? Ustedes pueden dirigirse a un ministerio o una entidad pública y preguntarle por el sentido de una norma que rige en el sector. Y entonces la administración tiene el deber de responderle. Bueno, pues ese pedido de información no solamente puede ser hecho a través de MS Partes, sino que también puede ser hecho en la cancha, en el campo mismo, a través de una fiscalización. Y no solamente, ¿no? Ya vamos a ver que dentro de las múltiples actividades materiales que hace el Estado, que hace la administración pública, la fiscalización es solo una de ellas. Todos los días nos encontramos a un policía en la calle y les podemos hacer consultas. Él no te va a decir, o no debería decirte, preséntalo por mes de partes y te contestamos en 30 días, ¿no? Es decir, no todo es procedimiento administrativo. El fin informativo también puede ser satisfecho a través de esta actividad material que es, que es la fiscalización. Pero también que puedes encontrar a muchos funcionarios en la calle que no están cumpliendo fines fiscalizadores y también hacer llegar tu consulta. Eh, Depende, pues, ¿no? Si es el ministro, tal vez no te la responda, ¿no? Si es el viceministro, tampoco, ¿no? Pero sí, si son, pues, autoridades o funcionarios o servidores cuya función es directamente absolver consultas, ellos sí deberían contestarte sin ningún problema. Disculpen que se me va un poquito la voz. Ya voy a avanzar un poquito más rápido, que ya van 33 minutos. Se pasa volando el tiempo. También cumple funciones, puede servir a fines regulatorios, sin duda alguna, ¿no? Como fiscalizar es tomar conocimiento de lo que sucede en la cancha, pues eso nos facilita o facilita a la administración pública a tomar decisiones regulatorias. Me estoy refiriendo a reglamentar, a emitir reglamentos, porque ustedes saben que una de las razones por las cuales existe la potestad reglamentaria en la administración pública es porque, a diferencia del congresista, del parlamentario, del Congreso de la República, que tiene la potestad normativa originaria, que se llama ley, en la administración pública también tiene esta potestad normativa con rango administrativo que se llama reglamento, porque es la que tiene la inmediación. El congresista muchas veces toma conocimiento por la semana de representación, ¿no? Pero eh, el funcionario, el servidor de la administración pública siempre está en semana de representación. Es decir, tiene que estar todos los días al tanto de lo que sucede en su sector. Tiene que estar en contacto inmediato. Entonces, esa inmediación que la fiscalización nos puede ayudar a justamente tener ese conocimiento inmediato de lo que sucede, nos va a servir para luego hacer regulación, para hacer normas, para emitir directrices, para emitir circulares, para emitir lineamientos. Entonces, ahí otra vez el fin utilitario de la fiscalización. Luego también me puede servir para sancionar. Sobre eso tampoco hay duda. Y de hecho, ciertas conductas que el fiscalizador constata en la realidad no merecen más que una sanción, y no merecen menos que una sanción. Creo que sería lo correcto, ¿no? Porque se tiene la sanción, que es un mal, se causa para, no solamente para dañar, para perjudicar, porque es un mal, ¿no? La sanción, dicho a modo doctrinario, como ustedes sabrán, y también a términos coloquiales, es un mal, es causar un mal a una persona, un mal patrimonial, un mal personal, un mal en tu situación patrimonial porque te multan, un mal en tu situación personal
y patrimonial porque te cortan un vínculo, te suspenden un vínculo laboral, etcétera, etcétera. Ya para causar el mal a la persona y para desincentivar también, ¿no? Para dar un ejemplo al resto, oye, si es que también cometes la misma infracción, mira, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces también es necesario que tengamos a la fiscalización como una herramienta para sancionar cuando se deba, ¿no? Generalmente en infracciones muy graves. Y finalmente la fiscalización también nos puede servir como una herramienta para registrar, para guardar registros nada más, ¿no? Que luego probablemente no terminan ni en una sanción, ni en un reglamento, ni en una labor educativa. A veces la fiscalización termina en las gavetas de las entidades del Estado, en los archivos. A veces puede dar pie a un libro, ¿no? A un informe anual, puede dar pie a una rendición de cuentas, puede dar pie a las estadísticas de una institución, etcétera, etcétera. Para eso también me puede servir la fiscalización al ser una actividad sensitiva, ¿ya? Pero ahora me pregunto y les pregunto, ya seguramente tendremos oportunidad de abrir micro, entonces por ahora me pregunto a mí mismo, pero es que la fiscalización es únicamente una herramienta. Sí, es una herramienta, esto ya quedó claro, pero es solamente una herramienta. ¿Acaso solamente ha nacido para servir a otras finalidades, es decir, para cumplir un rol secundario en el mundo del derecho administrativo? Mm, yo creo que no. Creería que la fiscalización puede tener una finalidad propia, puede tener una esencia, tiene una sustantividad propia. No es puramente un proceso, un protocolo, no es solamente una vertiente adjetiva, no es solamente procesal administrativo, como se podría pensar de muchas herramientas. Vamos a ir profundizando en cuál podría ser esta sustancia de la fiscalización que, además de reconocer su rol instrumental, también le da una esencia propia. Esta esencia propia yo la entiendo y me ayuda a entender esta esencia a partir de su concepto. Este concepto no es legal, es un concepto mío, eh, está en el libro que en algún momento publiqué. A criterio personal, a criterio particular, la fiscalización es el ejercicio de la actividad cognoscitiva de la administración pública con la finalidad de prevenir o corregir con cierta prontitud los desórdenes de un sector regulado. ¿Ya? Y fíjense que ahí no estoy diciendo es el ejercicio de la actividad cognitiva con finalidad sancionadora o con finalidad educativa o con finalidad informativa o con finalidad reglamentaria, reguladora o con finalidad pues estadística. Le estoy dotando de una finalidad propia. Actividad cognitiva de la administración pública conoce no por cualquier razón, no por cualquier eh, eh, por algún otro, por alguna otra justificación, conoce con la finalidad de prevenir o corregir desórdenes. Entonces, lo que se intenta aquí es dar una redefinición, eh, disculpen, aquí está mal escrito, una redefinición y autonomía de de la fiscalización a partir de su finalidad preventiva y correctiva. ¿Y cómo es esto de la prevención y la corrección como esencia de la fiscalización? Pues más o menos simple, ¿no? No es una cuestión tan simple. Ya les había dicho yo que la fiscalización es una actividad sensitiva, sí, es una actividad material, es una actividad que utiliza los cinco sentidos de la administración, la vertiente material, ¿no? La vertiente más humana, más personificada de la administración. Eh, pero así como como tenemos esta actividad material, tenemos muchas otras actividades materiales de la administración que se sirven de la misma base.
que se sirven de las manos, de los oídos, de los ojos, de la nariz, de los servidores públicos, no solamente la fiscalización. Ustedes habrán escuchado del censo reciente que hemos tenido. Esos señores hacen lo mismo que un fiscalizador en vertiente material. A efectos materiales hace lo mismo, porque va por las calles tomando conocimiento em, de la situación, hace preguntas y se forma un juicio, seguramente lo hace con alguna finalidad. Lo mismo hace seguramente también el Cenami, ¿no? Cuando se pone a observar el movimiento de objetos celestes y los cielos y los fenómenos hidrológicos, los fenómenos atmosféricos para saber cómo viene el clima, ¿no? Hay muchas actividades, también seguramente el INEI, ¿no? El INEI, bueno, ya hablamos de los censos, ¿no? Lo mismo seguramente también hacen los registros civiles en algún momento, los registros públicos. Es decir, hay mucha actividad de material de observación en la administración, pero no todos se llaman fiscalización, no todos tienen el mismo marco normativo, no todos tienen el mismo régimen jurídico. Entonces, ¿qué distingue la fiscalización em, de todas esas actividades materiales similares que hacen lo mismo? Si nosotros ponemos al fiscalizador, al censista, eh, lo ponemos en el mismo estrado, los dos van a coincidir que tienen técnicas materialmente similares, ¿no? Lo que los distingue, y ustedes ya habrán llegado a esa conclusión, es su finalidad, ¿no? El que fiscaliza no toma conocimiento, no se hace de la realidad, no se agencia de la realidad, no se instruye de la realidad con la finalidad de hacer un libro, con la finalidad de publicar estadística, no lo hace con la finalidad eh, eh, con que lo hace un censista, con lo que lo hace un estadista, o no lo hace con la finalidad con que lo hace un científico, ¿no? Que también tenemos funcionarios que son científicos, ¿no? Seguramente los que trabajan en el sector salud, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud seguramente habrá personal que se dedica también a observar la realidad para dar con novedades científicas, ¿no? Entonces el fiscalizador no lo hace con ninguna de esas finalidades, sino que su fin principal para lo que él sale a la calle, para lo que él inicia una actividad, es para que en caso identifique un desorden sectorial, ya sea el sector donde trabaje, él está capacitado y tiene las herramientas, tiene las potestades, está apto para poder prevenir o corregir, ¿ya? Es decir, la observación más la finalidad preventiva y correctiva mm, conforma lo que se llama fiscalización. Si tenemos más bien a un servidor público eh, que solamente tiene funciones cognitivas, tiene funciones materiales, tiene función de toma de conocimiento, que no termina o que no permite corregir ni prevenir, pues eso no es fiscalización. Eso seguramente será otra cosa, ¿no? Y siempre se me viene a mente el ejemplo de una institución a la que yo quiero mucho, porque fue una institución en la que yo inicié mi vida profesional, que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ustedes habrán escuchado de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tiene actividades también cognitivas. Hacen rol de campo. De hecho, a mí me encanta el derecho administrativo. Soy un apasionado del derecho administrativo porque trabajé al inicio de mi vida en la Defensoría del Pueblo y salía a cancha, salía a las provincias, a los distritos, a justamente analizar, observar, pedir cuentas en las municipalidades, en los concesionarios de servicios públicos para ver cómo iban las cosas. Pero esta actividad cognitiva, por ejemplo, que tiene la Defensoría del Pueblo, ¿qué pasa si un comisionado de Defensoría del Pueblo encuentra una irregularidad en una entidad pública o en un concesionario de servicios públicos? No tiene herramientas ni correctivas ni preventivas. Lo máximo que puede hacer es ponerlo como una queja, levantar el informe y utilizar labores de persuasión
No sé si habrá cambiado un poco la normativa de la Defensoría del Pueblo, pero yo siempre he sido de la opinión que la Defensoría del Pueblo debería tener algunas otras herramientas mucho más vinculantes que la persuasión. La persuasión, donde yo creo que no es una potestad pública, la persuasión es más bien una cualidad personal con la que nacen algunas personas, ¿no? Pero que si no la tienes, si no tienes ese don de persuadir, capaz si tu acta pues termina en nada. Entonces, ser un fiscalizador significa que tengas las herramientas, tengas la actitud, ni siquiera hacerlo, ¿no? Estar en potencia de nada más, ¿no? Estar en potencia de prevenir y de corregir desórdenes en un sector especial, ¿no? Si tú eres, yo siempre he dicho que el fiscalizador es un policía sectorial, ¿no? Es un policía de sector especializado. Por eso lo tienes en el sector pesca, en el sector educativo, tienes fiscalizadores en el sector energía, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y ellos tienen la capacidad de saber que justamente lo que está por suceder o lo que se viene o lo que ya está sucediendo en su sector lo va a desordenar y me va a causar un caos. No necesariamente un caos, ¿no? Pero al menos sí va a dar una mala señal eh, a mi sector y tenemos que tomar medidas. Y ahí se dan cuenta que en ese momento que se toma la medida preventivo-correctiva, el fiscalizador no tiene nada que ver con la sanción, porque a veces las medidas preventivas y correctivas no terminan en procedimiento sancionador. Se acordarán, bueno, ustedes del caso, bueno, esto creo que ya no es tanto un buen ejemplo, pero yo les pongo un caso hipotético parecido un poquito a lo que pasó hace poco en el caso de una farmacéutica que introdujo unos cuyos sueros terminaron siendo dañinos a la salud, ¿no? Pero imagínense, pues, ahora inventándonos un poquito los hechos, porque ya no he seguido mucho el caso, pero vamos a inventarnos los hechos en esta situación, que este suero tenía registro sanitario, tenía autorización, es decir, el empresario estaba autorizado a comercializar los sueros a las clínicas, a las farmacias, etcétera, etcétera, y luego estos sueros terminaron causando daños a los pacientes. Yo podría decir, es que esta situación, si yo soy fiscalizador y yo fiscalizo esta situación y esta fiscalización termina con una medida correctiva que es inmovilizar los lotes y destruir los que ya están por ahí, no sé, pues, y también parar la comercialización, ¿no? Imagínense que esa es una medida de tipo tanto correctiva como preventiva para que esto no se termine de salir más de control. Yo con eso no estoy diciendo que luego el empresario va a terminar siendo sancionado, porque luego el empresario me puede decir, oye, yo estoy actuando en virtud de una apariencia, de una confianza legítima en tu acto administrativo. Tú me has autorizado. Lo que pasa es que luego hay algún activo, alguna parte de la composición del suero que ha terminado científicamente saliéndose de control y esto no lo pudimos prever, ¿no? Esto es algo que ni siquiera estaba eh, bajo el saber de la ciencia, ¿no? Tampoco lo pudieron ver los funcionarios, los servidores que autorizaron el lote en la DIGEMIT, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que vamos es que la fiscalización no es solamente un control de legalidad, como podría serlo el procedimiento sancionador. Únicamente uno puede ser sancionado por lo que está previsto en ley, y eso ustedes lo saben de sobremanera. Únicamente puede ser sancionado por una infracción típica, antijurídica y culpable. Ustedes que son penalistas, procesalistas, lo saben muy bien. Pero cuando uno tiene que tomar una medida de fiscalización preventiva o correctiva, no necesitamos ni tipicidad ni culpabilidad, eh, eh, ni típico, ni antijurídico, ni culpable. Mucho menos culpabilidad. En ese momento no estamos haciendo ningún juicio del empresario culpable o inocente. En ese momento lo único que nos importa es salvar vidas.
poner a buen recaudo la integridad. Entonces, por eso es que ya se va diferenciando de la sanción, se va diferenciando del censista, del estadista, de otras finalidades, y nos damos cuenta que la fiscalización que tienen en sus manos los estados, que tienen en sus manos las administraciones públicas, cumplen esencialmente esta finalidad preventiva y correctiva de los desórdenes del sector. Casi siempre tengo en mi cabeza el ejemplo de la Policía Nacional del Perú. En clase mis alumnos piensan que, y esto es muy normal, que cuando hablamos de administración no deberíamos pensar en la Policía Nacional porque la Policía Nacional es parte más del proceso penal, ¿no? Porque persigue delitos y trabaja de la mano con el fiscal, pero la Policía Nacional es de las primeras y de las más importantes administraciones públicas que tienen todos los estados. Garantiza el orden interno, garantiza la seguridad pública y sus acciones generalmente no actúa a través de actos administrativos, es decir, no cuando tú lidias con la Policía Nacional, no vas y buscas tu tubo de la LPAG para ver descargos, imputación, no, son actividades materiales. Te detienen en la calle, te llevan a la comisaría, te obligan a soplar en el alcoholímetro. Eso no está en el tubo de la LPAG, ¿no? De hecho, no tenemos una norma general para las actividades materiales. Bueno, de eso me estoy ocupando ya en mi tesis doctoral, pero al menos creo que esto es una carencia todavía de nuestro ordenamiento. Ya con la fiscalización se dio un buen paso inicial para reconocer que existen actividades materiales que incorporan, yo creo, más del 60% de las actividades que realiza la administración pública. No todo es proceso de papel, no todo es ida y vuelta de observación, subsanación, 10 días, eh, tacha, queja, recusación, abstención, apelación, que es la parte más jurídica del derecho administrativo. Bueno, pues el derecho administrativo no es solamente eso, sino también es esta parte donde no hablamos de culpables o inocentes, sino de hablamos de si es necesario o si es urgente, ¿no? La urgencia, qué criterio, qué carácter, qué término tan importante para hablar de fiscalización, ¿ya? Entonces, a partir de eso es que trato de redefinir la fiscalización y trato de dar un nuevo concepto que sea útil tanto a la administración como al empresario, ¿ya? Claro, hay una canción que dice, conoce a tu enemigo, ¿no? Es decir, si tú eres, pues, obviamente estoy siendo extremista, ¿no? Eh, si tú eres el empresario que actúa en virtud de tus potestades, de tus libertades económicas, qué bien nos haría conocer a qué nos enfrentamos cuando tenemos la fiscalización enfrente, ¿no? A qué nos enfrentamos cuando tenemos estos ataques directos y que a veces pueden ser, eh, que se viven en el día a día, ¿no? En la realidad. No es una notificación que te dice que te van a embargar, que sobre eso seguramente tienes algunos días para poder planear tu estrategia. Es un funcionario, es un servidor que lo tienes en la puerta, tocándote la puerta y diciéndote que si no le abres va a entrar de una patada, ¿no? A veces eso también es la fiscalización y sobre eso, como no tenemos demasiada claridad jurídica, no tenemos un régimen normal, común, no tenemos un régimen general sobre las actividades materiales, pues nuestros abogados, nuestros asesores jurídicos no saben cómo responder, no saben cómo asesorar respecto a esto. Y que, claro, no es solamente culpa de nuestros abogados, sino culpa un poquito también de nuestra legislación que todavía tiene mucho por dar en esa área. Pero créanme, no es solo una carencia peruana, es una carencia del mundo europeo continental, del mundo hispanoamericano en general. Muy bien, ya vamos a avanzar un poquito más rápido. Oye, ya se pasó casi toda la hora. Rápidamente, la fiscalización es una actividad material, por todas las cosas que ya he dicho, es una actividad dirigida a la prevención, a la corrección, esa es su sustancia diferenciante. Es una potestad administrativa
aunque no es la clásica potestad administrativa, porque es una actividad constatante. Si ustedes se dan cuenta, el fiscalizador lo que hace es agenciarse, instruirse de la realidad. Entonces toma nota. Y eso, ¿cómo ustedes lo podrían comprender como una potestad? Porque en lo que nos enseñaron en las clases de derecho, una potestad pública es aquella que modifica, extingue o crea situaciones jurídicas. Bueno, pues la fiscalización no crea, ni extingue, ni modifica situaciones jurídicas, solamente las constata. Y ni siquiera situaciones jurídicas, situaciones fácticas. Entonces hay que redefinir el concepto de potestad administrativa para poder hacerlo calzar con la fiscalización y con muchas otras actividades nuevas. Hoy hemos visto que cada vez más la potestad pública es negociada, ¿no? ¿Cómo entendemos la colaboración eficaz, la terminación anticipada, que cada vez también pasa más a la vía administrativa, ¿no? El Indecopi tiene mucha justicia negociada, ¿no? Justicia administrativa negociada. ¿Cómo podemos hacer calzar en la potestad administrativa ese tipo de conceptos, ¿no? Luego está desprovista de privilegios, ¿no? Como estamos en el mundo real, aquí no cabe la autotutela ejecutiva, ni la autotutela declarativa, ni la revisión de oficio, ni la nulidad, ni el agotamiento de la vía administrativa. Ustedes se darán cuenta que en la fiscalización, el fiscalizador solamente tiene una sola posibilidad de hacer bien las cosas. Si actuó mal, si actuó de manera desproporcionada, no puede decir, un segundo voy a revisar de oficio lo que hice mal y lo voy a hacer de nuevo, como sí sucede en el procedimiento administrativo. Entonces, es una administración que realmente se muestra desprovista, despojada de todos sus privilegios, humanizada y puesta casi, casi a pie de igualdad con el ciudadano. Porque imagínense que para que revisen tu maletera, para que ingresen a tu casa a fiscalizar, tienen que pedir un permiso judicial, como lo haría cualquier hijo de vecino cuando quiere ingresar a propiedad privada. Lo mismo le pasa a la administración en la vía fiscalizadora. Entonces es una administración mucho más humanizada que la que tenemos en el procedimiento sancionador. Y finalmente, creo que de las más importantes características es que su control judicial es exclusivo. Aquí ya no existe este control administrativo que sí hay en el procedimiento sancionador. No hay segunda instancia administrativa. No, y esto está bueno para el ciudadano, ¿no? No es que si el fiscalizador de una municipalidad vino y te tumbó la puerta, tú tienes que presentar una apelación ante el gerente municipal, o ante el alcalde, o ante el gerente de control urbano, de ciudadanía, lo que sea, ¿no? Tú lo que puedes y lo que tienes que hacer es acudir directamente al control judicial y no a cualquier juez, sino al juez de las garantías constitucionales, porque ya vamos a ver que la fiscalización incide, golpea, afecta derechos fundamentales de manera directa. Por eso es que quien va a estar detrás de la protección del fiscalizado no es el funcionario administrativo, que no tiene ni las herramientas ni las tendrá para poder solucionar uno de estos problemas en la fiscalización. Los tiene el juez de garantías constitucionales, el juez de habeas corpus, el juez del amparo, el juez de habeas data. Ya, señores, entonces no hay control administrativo, el control es exclusivamente judicial y qué bueno que así sea, porque aquí sí estamos jugándonos el pellejo de verdad. ¿No? Y sí, ya vamos corriendo porque ya quiero dejar algo de tiempo para las preguntas. Es un mundo distinto a la sanción, sin duda alguna. Hay muchas diferencias, porque esto ya es una cuestión un poquito mucho más doctrinaria, mucho más filosófica, mucho más histórica. Hay una diferencia fundamental entre las cuestiones de policía y las cuestiones de justicia. Y la fiscalización pertenece a los asuntos de policía, en sentido doctrinario, ¿ah? No estoy hablando que pertenezca solamente a la Policía Nacional. Y la sanción más bien pertenece a las cuestiones de justicia. ¿Por qué la sanción pertenece al mundo de los asuntos de justicia? Porque es la parte
lo más jurídico que tiene la administración pública. ¿Por qué? Porque consiste en una determinación. Así como la sentencia del Poder Judicial es una determinación de qué es lo justo para cada quien, de qué es lo justo para las partes, el procedimiento sancionador en el que una de las partes es juez también, que es la propia administración, también determina la situación jurídica individual de su contraparte. Le va a decir el empresario si es acreedor de la multa o no. Decirle quedas libre, quedas exento de la sanción o no. Entonces, es una determinación, lo cual no es o no existe, no es así en el mundo de la fiscalización. En la fiscalización no hay determinaciones. En la fiscalización todo es una etapa preparatoria, todo está por hacerse. En ese momento son medidas urgentes. Nadie, todavía no hay culpables ni inocentes, como sí lo hay en la etapa sancionadora. Y por eso es que en la etapa sancionadora lo que se construye es un proceso de tipo adversarial, donde tú buscas afectar la situación de tu contraparte. Entonces esto es una pelea, esto es un ring de batalla, esto es un ring de box. Y para que, como esto es un ring de box, las partes deben tener guantes, protector bucal, derecho de defensa en términos jurídicos. Entonces, el proceso que se construye para el sancionar es uno totalmente distinto al proceso que se construye para prevenir y corregir desórdenes sectoriales, porque en principio en la fiscalización no hay ninguna amenaza, ¿no? Si tú eres un cumplidor de la norma, tú eres un empresario ejemplar, pues la fiscalización es un mero trámite del día, ¿no? Que venga, que tome nota y se vaya, ¿no? Entonces, no puede ser lo mismo la construcción del procedimiento sancionador que el protocolo de fiscalización, porque no tienen la misma finalidad, porque no aportan al mismo producto final. El producto final del sancionador es un acto administrativo llamado sanción o llamado archivo, si quieren también, que define la situación jurídica de una persona, y el producto de una fiscalización eh, es lo constatado, es el atestado. Ya vamos a ver que no es solamente el acto. Ya vamos a correr porque si nos quedamos sin tiempo. Ya entonces les decía, protocolo de fiscalización no es lo mismo que procedimiento sancionador, no tiene las mismas finalidades, debe ser dinámico, va a estar construido en base a múltiples criterios, donde la justicia es solamente uno de los criterios que tiene en cuenta quien construye un protocolo, ¿no? Y cambia todos los días, porque es dinámico, porque a veces podemos fiscalizar a la una, otras veces en la madrugada, otras veces podemos fiscalizar con 5 personas, otras veces con 3. A veces podemos ir de encubiertos, a veces podemos notificar. Entonces, depende de la estrategia y de la eficacia y eficiencia. También depende de garantías jurídicas, sin duda alguna, porque en este mundo de la fiscalización, como diría una canción, el juego se hace verdadero, ¿no? Aquí sí hay derechos fundamentales en juego. No es como en el procedimiento sancionador que la sanción la puedes apelar si tienes un abogado más o menos estratégico, te puede alargar el proceso hasta el infinito y al final no terminas pagando en un montón de años. Pero en la fiscalización no, el juego se hace verdadero, hay derechos fundamentales en juego, hay inviolabilidad del domicilio, hay secreto de las comunicaciones y está el derecho de no autoincriminación, que ya sería bueno tener solamente una clase conversando sobre estos derechos fundamentales, pero no hay mucho tiempo. Y el acta de fiscalización, ya casi para finalizar, no hay que tener demasiadas expectativas sobre esta acta. No es un acto administrativo, no es un ungüento mágico que convierte los hechos en una prueba preconstituida, como alguna vez se pensó. Únicamente es un formulario, es como una plantilla. El acta de fiscalización es un formulario oficial que contiene diversa información, que contiene las medidas correctivas, las medidas preventivas, contiene las observaciones del ciudadano, del fiscalizado, y también contiene la esencia de la fiscalización. ¿Cuál es la esencia de la fiscalización? El atestado. El atestado, entendido como aquello que fue observado en primera persona por parte del fiscalizador. Es el testimonio del fiscalizador, eso es el atestado. Y eso es lo realmente importante del acta. El acta en sí mismo no lo es un simple formato. Lo importante es su contenido
específicamente el atestado. ¿Y qué es lo que se presume veraz? El atestado, porque es lo que ha presenciado en primera persona el fiscalizador y es justamente lo que vale por su condición de funcionario. Se presume verdadero. ¿Y eso le da algún tipo de valor probatorio altísimo? No, puede ser rebatido, porque permite, es una presunción juris tantum, ¿no? Es una presunción que puede ser rebatida por parte del fiscalizado y el valor probatorio va a consistir en cuán bien hizo su trabajo el fiscalizador, si ha puesto todas las pruebas para poder la, desencadenar la sanción, lo que corresponda, ¿no? Eso le da un valor probatorio alto, pero no por sí mismo, la presunción de veracidad no significa a valor probatorio altísimo. Ya, vamos a cerrar con las conclusiones para dar paso a preguntas en caso existan. Primera conclusión, la fiscalización es un instrumento para muchas finalidades de la administración pública, pero no solo un instrumento, también tiene una finalidad propia, tiene una sustancia propia, que por eso le hace acreedora de un régimen jurídico propio. Por eso es que en más, ya cada vez tenemos reconocido la actividad material como una actividad específica de la administración que se une al acto administrativo, al reglamento, al contrato. También tenemos un cuarto producto de la administración que se llama actividad material, que tiene sustancia propia. En el caso de la fiscalización, su finalidad preventiva y correctiva le da sustancia. Es actividad material, eso también ya lo estudiamos, observación, constatación, neutralidad, ¿no? Porque quien constata es neutral. Y esto también otra diferencia con el procedimiento sancionador, ¿no? A la autoridad sancionadora se le pide tomar postura, es la postura oficial, ¿no? Si emite el informe final de instrucción, ahí está la opinión oficial del instructor. Si emite una resolución sancionadora, ahí también está la postura oficial de la primera instancia. En cambio, en la fiscalización no hay postura. La fiscalización es una actividad neutral, consta- constatante de la realidad. ¿Ya? Luego, es una actividad que a pesar de ser material, no es que sea desprocesalizada, nada, nada que ver, o sea, nada cerca a lo real. La fiscalización también tiene un proceso, pero no es el procedimiento administrativo, pues son protocolos dinámicos, no es el tradicional procedimiento administrativo, es el protocolo de fiscalización que corresponda según lo que dicte el día, lo que dicte la necesidad, la urgencia, la estrategia, la eficacia. Es una potestad administrativa, sin duda alguna, solamente que hay que darle un nuevo enfoque a la potestad administrativa. No hay que quedarse en el clásico concepto de potestad de modificar, crear y extinguir situaciones. Luego tiene control judicial directo, sin escalas. No es necesario agotar vía administrativa para defendernos en la fiscalización, ¿no? Que hay que ir a la segunda, a la revisión, a la apelación, etcétera, etcétera. Y hay derechos fundamentales en juego, que es seguramente una de las partes más importantes que tenemos para la fiscalización y y que hacen necesario su estudio, su profundización y eventualmente su regulación y ojalá eh, que con el entusiasmo o el espíritu investigador que se pueda fomentar en las conversaciones, en estos eventos, en algún momento, el Perú pueda ser acreedor de un régimen no solamente sectorial, que sí hay buenas leyes sectoriales para la actividad material, sino sobre un régimen general para esta actividad. Muy bien, les agradezco mucho la paciencia, mucho la atención y quedo atento por si hay consultas. Muchísimas gracias, doctor Silva, por la magnífica ponencia que ha tenido usted bien hoy compartir con nosotros. Muchas gracias también a las más de 1.700 personas que se encuentran conectadas en esta sala. Esto demuestra indudablemente la importancia de la temática que se ha abordado esta tarde. Gracias a todos. Doctor, sí, quiero compartir algunas de las consultas, algunas de las inquietudes que el público nos ha manifestado a través del chat. Por favor, extender alguna de ellas. Bueno, lo saludan, saludan su participación y preguntan, em,
En relación a los operadores de la fiscalización administrativa, para ejercer la función de fiscalizador, ¿tiene que tener un régimen laboral específico? ¿Podría ser un locador de servicios? ¿Qué normativa la ampara en todo caso? Ujú. Gracias, doctor. Gracias, Jimmy, por la consulta. Y esta es una pregunta muy, muy actual, ¿no? Y pertinente a la situación de muchas entidades del Estado. La fiscalización es sin duda alguna una función pública. Debe ser, ya les decía, de las más importantes que tiene la administración, que tiene el Estado. ¿Verdad? A través de ella, pues se obtiene información privilegiada, ¿no? Información importantísima. Se tiene información sobre, se conoce la vida, el día a día de todas de la ciudadanía, de los empresarios, se forman los registros, el Estado, el Leviatán, como también se le conoce, tiene el control de todos, de toda la ciudadanía a través de sus ojos, de su nariz, de su boca, de sus oídos, a través de la fiscalización. Sí, bueno, también llega a través del censo, ¿no? Pero también la fiscalización aporta. Entonces, como no queda duda que es una función pública, en principio, claramente tiene que ser ejercida por funcionarios, ¿ya? Es decir, quienes formen quienes registren la situación de las personas, quienes redacten el acta, quienes den el atestado, incluso para que tenga presunción de veracidad, ¿no? Debería ser un funcionario, debería ser un servidor, porque justamente lo que nos da esa alta fiabilidad en lo que dice un acta es porque lo firma una persona que tiene un régimen de sujeción especial con el Estado, ¿ya? Eso en principio, y eso creo que lo ha tenido clarísimo la normativa peruana hace mucho tiempo, pero de aquí a algún tiempo sí se introdujo esta posibilidad de tercerizar algunas partes de actividades del Estado, incluyendo específicamente la fiscalización, ¿no? Esto se incorporó, creo que también en el año 2016 en el tubo de la LPAG, pero esto no tiene que ser entendido como que toda la fiscalización debe pasar, puedes pasarla a un empresario, ¿no? Porque ya, si es que admitimos esa visión, pues ya mañana también contratamos mercenarios y nos jubilamos de la policía, ¿no? Y las funciones públicas más importantes, pues dejan de ser de manos públicas y podemos empezar a contratar empresarios, ¿no? Para que seguramente lo presten de manera mejor que el Estado. Pues no, no tenemos que llevarlo a extremos. Eh, Hay parte de la fiscalización, que es una parte muy técnica, en la que sí puede ayudar el personal privado, obviamente con todas las garantías, con todo el régimen de incompatibilidades, de conflictos de interés que deben existir, ¿no? Pero, por ejemplo, para medir la calidad del aire, para medir la calidad del agua, para hacer algunos estudios o levantar información contable, financiera, a veces el Estado no se da abasto, no tiene la especialidad y sí nos puede apoyar el sector privado. En ese sentido, casi como un encargo de gestión, donde cedemos la actividad, actividades puramente técnicas, eh, la fiscalización y el fiscalizador servidor público puede apoyarse de personal privado. A criterio personal, esa debería ser la interpretación. Creo que se está yendo un poquito más amplia la interpretación en muchas entidades y el fiscalizador hace todo, ¿no? Incluso hasta también recomienda iniciar el sancionador, ¿no? Y opina y dice que hay una infracción y propone sanciones. Entonces ya, bueno, ahí creo que nos estamos excediendo un poquito. Muchas gracias por la consulta. Muchas gracias, doctor, por haber absuelto la pregunta. Otra de de las preguntas que nos han realizado es la siguiente. Doctor, ¿cuál es su opinión con relación a lo regulado en el artículo 253 de la LPAG sobre la prescripción de exigibilidad de las multas, donde se señala que si el procedimiento de ejecución está paralizado por más de 25 días, el plazo prescriptorio de 2 años se reanuda? Esa regulación no afecta la efectividad en el cumplimiento de la obligación, ya que el plazo es demasiado corto para poder gestionar los procedimientos por la enorme carga de expedientes. ¿Cuál sería su opinión? Gracias. Realmente no tengo una opinión particular sobre ese tema porque no soy un estudioso de los temas de la ejecución, de la ejecutividad de las multas o de las sanciones. Pero si gustan, luego me la plantean y la estudio un poco y la podemos conversar
en la conferencia que corresponda. Pero igual les agradezco y le pido las disculpas por no tener una opinión. Nunca lo había pensado, o sea, entiendo lo que me dicen, pero no me causa ninguna opinión en particular. De acuerdo, doctor. Otra consulta que quisiéramos compartir es la siguiente. Estimado doctor, ¿cuál considera que es el principal desafío que enfrenta actualmente la administración pública en materia de fiscalización? Gracias, una pregunta bastante amplia también. El principal desafío en materia de fiscalización es poder hacer cohesionar, unir, engarzar, armonizar el componente técnico y y el componente jurídico, que creo que es no solamente deuda de la fiscalización, sino de muchas de las actividades de la administración pública, porque ya he tenido oportunidad de apoyar en muchas entidades con potestad fiscalizadora y o van mucho a lo técnico y ahí pues a veces cometemos algunos abusos, desproporción de tipo jurídica, porque obviamente quienes realizan la fiscalización son químicos, son ingenieros, son contadores. Tiene que haber un acompañamiento jurídico y también lo mismo, el jurídico no puede lanzarse solo sin el componente técnico, porque la fiscalización es lo más multidisciplinario que tiene la administración pública. Luego, el reto es también establecer em, protocolos, sin duda alguna, y eso también es una deuda de muchas entidades fiscalizadoras. No existen protocolos, solamente existen algunas redacciones mínimas de qué cosa se hace en la fiscalización, pero créanme que va a favorecer al dinamismo del mercado, al empresario, al ciudadano y también al propio servidor público tener protocolos claros de fiscalización. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Porque alguna vez me preguntaron, doctor, ¿qué opina sobre estas actuaciones de fiscalizadores municipales donde decomisan los productos, los carritos, los productos que venden pues los ambulantes, ¿no? Y se los llevan todo y los dejan pobres llorando, que es su única fuente de subsistencia, ¿no? En la fiscalización, uno de los criterios más importantes es la proporcionalidad. Y es una cuestión de detalles, es casi un arte. Si agregas un poquito, eh, puede ser un veneno y no un medicamento, ¿no? Es como lo dicen pues en los medicamentos, o puede ser una cura o un veneno. El medicamento en la dosis indicada puede convertirse en uno o en otro. Lo mismo en la fiscalización. Entonces, lo más importante sería que ojalá y todas las entidades fiscalizadoras tengan protocolos específicos para saber a qué atendernos y luego, pues, eh, no tener esta sensación de injusticia y de arbitrariedad que a veces tenemos ante las fiscalizaciones. Muchas gracias, doctor. Otra de las inquietudes que tenemos para compartir es la siguiente. Doctor, ¿el órgano fiscalizador puede aplicar una medida correctiva cuando ya ha detectado un incumplimiento y se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador? El fiscalizador creería que no, porque ya pasó, el expediente ya no está en sus manos. Creería que así funciona en la mayoría de entidades o así debería funcionar, ¿no? Si ya el tema pasó al sancionador, la misma autoridad instructora tiene potestades para dictar medidas, solamente que son medidas ya dentro de procedimiento, ¿no? Hasta incluso el órgano de segunda instancia puede dictar medidas correctivas preventivas, ya, pero esa es una pregunta muy buena, ¿ah? Porque las medidas que se dictan dentro del procedimiento sancionador son totalmente distintas, tienen otra lógica, otra naturaleza a las que se dictan en la etapa fiscalizadora. Ya nos tomaría una clase entera también conversar sobre eso, pero bueno, pues ya pasó, el expediente ya no está en sus manos. Sería bueno que exista también una regulación al respecto, pero al menos lo que hoy existe es que decide quién tiene el expediente en sus manos. Muchas gracias, doctor. Otra inquietud que tenemos es la siguiente. Estimado doctor, ¿de qué manera la digitalización y el uso de tecnologías afectan o transforman los procesos de fiscalización y sanción? Muchísimo, muchísimo. La tecnología.
Eh, Hoy está cambiando el derecho administrativo de todas maneras. Y está cambiando también el poder judicial, el derecho procesal, el derecho en general, ¿no? Para dar un ejemplo en la fiscalización, y esto no lo incorporé en la PPT porque ya nos íbamos más largo de lo que nos hemos ido, en la fiscalización las nuevas tecnologías están sumando, por ejemplo, al acta de fiscalización. Nos van a ayudar a entender que como el acta es solamente un formulario oficial, puede ser reemplazada por otros mecanismos más fiables. Ojalá y en algún futuro nuestras leyes nos permitan reemplazar el acta por un video, por una grabación, por un audio, por drones, ¿no? Eh, que son mecanismos mucho más fiables que la palabra, que la letra en un papel. Las fotos, los audios, los videos son reproducción fidedigna, casi duplicación de la realidad, que creo que mayor apoyo daría al fiscalizador y también al sancionador, a quien venga después, ¿no? Entonces, sí, la tecnología va a sumar a la fiscalización y ya está transformándola, ¿no? Y recordarán que ya existen fotopapeletas, por ejemplo, creería que en Produce ya se hace una vigilancia satelital, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué bueno que así sea. Muchas gracias, doctor. Pasando ya a algunas de las últimas consultas, le comparto las siguientes. ¿Cómo es que debería abordarse la capacitación de los funcionarios públicos encargados de la fiscalización para evitar vulneraciones al debido procedimiento, doctor? Quizás, o por dónde iniciar, de repente un marco específico, ¿qué nos podría sugerir? Gracias, Jimmy, por la consulta. Sin duda alguna, los servidores que se dedican a la fiscalización, los conceptos generales los tienen claros, lo que está en el TUE y la LPAG ya está recontra estudiado. Está estudiado pues que tienen que poner las observaciones, que tienen que poner la fecha, la hora, la firma no invalida, ya eso está recontra conocido. Lo que tendrían que estudiar es casuística, que la fiscalización es, como le digo, es el día a día, es la cancha misma, es la realidad misma y las garantías jurídicas, todo lo que los derechos fundamentales que están en juego en la fiscalización, como por ejemplo clases respecto a la inviolabilidad de domicilio, al secreto de las comunicaciones, la no autoincriminación, estudiarlas, cómo pueden estar involucradas, inmersas dentro de una fiscalización, eso debería ser parte del estudio del personal fiscalizador de las entidades del Estado, porque creería que esto todavía no está tan desarrollado en el Perú. Y esto no es eh, una, no es culpa del servidor, es que nuestras leyes todavía no han entendido que estos derechos fundamentales están realmente en juego. Y por eso es que muchos ordenamientos, muchas leyes fiscalizadoras sectoriales permiten que el fiscalizador ingrese a todos los sectores de la empresa sin pedir permiso. Y si te dicen, oye, aquí no puedes entrar porque estas son las oficinas administrativas y esto es mi domicilio, si no los permites entrar, te ponen una multa. O si no le das un papel porque le dices que esto es un correo personal, esto es un correo, esto es secreto de las comunicaciones, te multan también. Entonces todavía no está muy entendido que el negarse por el ejercicio de un derecho fundamental es totalmente válido y no te pueden multar, ¿no? Eso todavía está en ciernes en el Perú. Creo que por ahí podrían ir las capacitaciones, ¿no? Gracias, doctor. Y creo que una consulta que va relacionada a la última respuesta que nos ha brindado es, ¿qué reformas o ajustes normativos considera usted, doctor, necesarios para fortalecer las garantías de los procedimientos sancionadores? Gracias, Jimmy. Lo que les comentaba antes, para empezar necesitamos en algún momento de nuestra historia jurídica un régimen general de la actividad material de la administración, que no solamente esté en la ley del uso de la fuerza pública por parte de la policía, porque no es el único que utiliza la fuerza pública, no es el único que hace actividades materiales, sino que es una actividad importantísima y numerosa del Estado, de la administración pública. Ya va siendo necesaria en el ordenamiento jurídico. Y luego
sí reforzar la legislación sectorial en la administración pública para incorporar protocolos mucho más detallados de la fiscalización que hacen nuestras autoridades administrativas. Yo creo que con esas dos mejoras legislativas, con esas dos mejoras normativas, se puede hacer mucho bien a la garantía jurídica que necesita la ciudadanía. Gracias, doctor. Y finalmente, y bueno, antes de pedirle ya una conclusión final, quisiera compartirle la última consulta. Eh, ¿cuál sería su principal recomendación, doctor, para lograr un equilibrio entre eficacia administrativa y respeto por los derechos fundamentales? Uf, esa pregunta es también sumamente buena eh, y de hecho es el gran reto del fiscalizador, ¿no? Cómo lograr el objetivo de la fiscalización, que es la prevención y la corrección, tener tu sector ordenadito. Con eso, tú regresas a tu institución, a tu entidad y vas a ser condecorado, ¿no? Regresas cumplidor de tu misión, porque tú eres un servidor público, tú no eres un juez. Si tú fueras juez, las garantías jurídicas serían tu principal consigna. Haber dado justicia a las partes sería eh, tu principal logro en el ejercicio de tus actividades. Pero si eres fiscalizador, tu primera consigna es la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de tus funciones, que en este caso va a ser haber prevenido o corregido un desorden en tu sector. Luego que tienes eso cumplido, em, no debes dejar de tener en cuenta en la mira, no debes dejar de tener en cabeza que detrás de todo el sector no es que el bien de todos justifica sacrificios individuales. Bueno, eso es una premisa que, que ha construido el Estado social de derecho, pero no podemos sacrificar sin más un empresario, un ciudadano. Debemos tener ese espíritu de proporcionalidad. Ya, no solo la garantía jurídica en la fiscalización no se construye a través de criterios de legalidad. Muchas veces la ley no te va a decir, la ley en la fiscalización no llega a tal detalle como para decirte qué es lo jurídico o lo justo en una actividad fiscalizadora. Eso lo va a dar tu sentido de prudencia, hasta el criterio común, hasta el uso de la lógica. Te va a decir que hay actividades que pueden ser permitidas, hasta dónde puedes ir en la fiscalización. Y eso creo que va a formar o va a conseguir que un fiscalizador sea realmente ponderado y sea realmente un buen funcionario, ¿no? Cuando piensan en fiscalización y cuando yo pienso en fiscalización, yo realmente, a pesar de que no se incluye en esta actividad, yo pienso en la Policía Nacional, porque ellos obviamente no calzan en este artículo de fiscalización del tubo de la LPAG, pero hacen actividad material con fines preventivos y correctivos. Obviamente usan la fuerza y tienen el monopolio del uso de las armas y de la fuerza, que no lo tienen los fiscalizadores, pero también su labor es diariamente una armonización entre la garantía, la proporcionalidad y la eficiencia de su labor. Ya, pero es una pregunta complejísima y de eso es lo bonito del derecho administrativo, pero por ahí va mi opinión. Muchísimas gracias, doctor Silva, por habernos dado esta cátedra, esta clase el día de hoy. Yo le cedo estos últimos minutos. Quiero reiterar el agradecimiento a las 1.600 personas que todavía nos acompañan en esta tarde, para que, bueno, doctor, usted pueda dirigirse al público que nos ha acompañado ahora y dar de esta manera cierre a la presente sesión. Oh, gracias a ti, Jimmy, gracias a los conectados. Qué gusto haber tenido este contacto, al menos virtual, con creo que se fue la conexión. Culpa, creo que se me fue un poquito el video, ya creo que estoy nuevamente. Bueno, les decía, Sí, les lo vemos, doctor. agradecía. Ujú. Perfecto, Jimmy. Les agradecía por la asistencia, por la oportunidad de estar conectados a través de la cámara. Ojalá, pues, seguramente esta frase cliché de poder vernos en algún momento de manera presencial. Yo creo que a eso apunta
el centro de estudios próximamente. Un gusto conocerte, Jimmy, Ruth, Julio y a los 1.700 conectados. Cuídense mucho, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta conferencia, esperando, como mencionó el doctor, de poder contar nuevamente con su participación en otra oportunidad. Que continúen teniendo una muy buena tarde. Muy buenas tardes, doctor. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, Jimmy, cuídense mucho.